En 7 días, la Iglesia escuchó 5 voces distintas hablar sobre la misma herida, y ninguna de ellas pertenecía a un periodista o a un bloguero. La primera fue un alto funcionario de un dicasterio romano. La segunda fue el sucesor de Pedro, escribiendo de su propia mano. La tercera fue el presidente de una conferencia episcopal continental completa. La cuarta fue la oficina canónica de una de las archidiócesis más grandes de Europa. La quinta fue un cardenal que, solo entre ellos, usó la palabra que los demás evitaron cuidadosamente. Esa palabra fue ataque. Y la frase que la siguió pidió a los fieles algo que nadie más se atrevió a pedir esa semana. El cardenal Raymond Burke grabó el mensaje en la fiesta de la Transfiguración en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Crosse, Wisconsin. El video se publicó unos días después. Habló directamente a aquellos que sienten el peso de las sucesivas restricciones sobre el antiguo rito romano. No suavizó el diagnóstico. La Iglesia, dijo, está bajo ataque. Y el ataque no se dirige solo a una forma de oración, sino a la integridad de la fe que esa forma ha llevado durante siglos. Luego vino la apelación. Es para nosotros ahora, incluso a costa del sufrimiento, permanecer firmes y mantener ese rito disponible para toda alma que lo busque. 9 días después, en una conversación más larga con un comentarista estadounidense, volvió sobre el mismo terreno y añadió la frase que se ha repetido en todos los continentes. La liturgia que nutrió a los santos nunca ha sido abrogada y nunca podrá serlo. ¿Qué dijo exactamente? La primera declaración es breve, casi de tono privado, y se compartió primero con los lectores del diario en línea de un sacerdote. No tiene fuerza jurídica, es simplemente un estímulo. La misa en el rito romano que formó a la Iglesia durante más de un milenio sigue siendo un tesoro que no se perderá. El resto de la frase es una invitación a perseverar incluso cuando la perseverancia exige un precio. La segunda intervención es más completa. Comienza con una observación que cualquiera que haya estado en esas iglesias puede verificar. Las congregaciones son más jóvenes, las familias más numerosas, el silencio más profundo. Los jóvenes que regresan a la práctica de la fe, señala, no piden novedad, piden el rito que les habla de la trascendencia de Dios. No deja lugar a dudas sobre la validez de la liturgia reformada. El Novus Ordo es válido. No hay disputa sobre ese punto. Su afirmación es diferente. La forma antigua comunica la acción divina con una plenitud y una riqueza que muchos fieles encuentran indispensables. ¿Ataque de quién? El cardenal no menciona nombres, pero la misma semana se los suministra. El 29 de julio, el prefecto del dicasterio, encargado de la disciplina litúrgica, concedió una entrevista a un semanario católico británico. Preguntado si las restricciones actuales se relajarían, respondió sin dudar. La Eucaristía es el sacramento de la unidad, dijo. Y por esa razón, las normas de Traditionis Custodes se mantendrán. El Santo Padre no volverá a las disposiciones más libres de Summorum Pontificum. El 14 de agosto, el Boletín del Vaticano publicó una carta firmada por el propio Papa y dirigida al mismo prefecto. La carta es breve y nunca menciona el antiguo rito por su nombre. Sin embargo, insiste en la fidelidad a los libros litúrgicos promulgados por Pablo VI y Juan Pablo II, y cita repetidamente un documento del pontificado anterior que trata la reforma como irreversible. Al día siguiente, la oficina canónica de la Archidiócesis de Múnich respondió por escrito a quienes habían pedido el retorno a la disciplina anterior. La respuesta es cortés y definitiva. Las normas anteriores han sido reemplazadas por completo. El derecho de un sacerdote a celebrar sin permiso ya no existe.
y cualquier restauración queda fuera de la competencia del ordinario local. Al otro lado del Atlántico, el tono es diferente. El 13 de agosto, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos apareció en televisión. Para los fieles apegados al antiguo rito, reconoció: la situación actual es un verdadero dilema. Luego añadió la frase que se ha citado en cada rincón del mundo de habla inglesa: no estoy seguro de que hayamos oído la última palabra de este pontificado sobre traditionis custodes. Señaló a sus propios fieles hacia una parroquia de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro que permanece en plena comunión con Roma, y observó que una diócesis de Texas ya había aliviado ciertas restricciones en esos mismos días. Semanas antes, otro arzobispo estadounidense había enmarcado la cuestión en términos prácticos. Si las limitaciones permanecen, algunos fieles buscarán comunidades que no están en plena comunión con la sede de Pedro. ¿Cuántos de estos fieles hay? Los números enfrían la retórica de ambos lados, y deben enunciarse porque ninguna de las partes gusta de citarlos completos. Un estudio del Pew Research, publicado en 2025, encontró que solo el 2% de los católicos estadounidenses declara asistir a la misa antigua todos los domingos. Eso es aproximadamente 1 millón de personas en un país de 60 millones de católicos. Dos sociólogos que han estudiado el fenómeno estiman que el número real presente en un domingo típico se acerca más a 100 o 110.000, mucho menor de lo que sugieren los titulares. Los mismos estudios subrayan otro hecho que se pierde continuamente en la controversia. La gran mayoría de estos fieles no se identifican con la sociedad de San Pío X y reconocen plenamente la autoridad del romano pontífice. En el lado europeo, el panorama se mueve en la dirección opuesta. La peregrinación de Chartres ha crecido de 12.000 participantes en 2022 a casi 20.000 este año. La abrumadora mayoría son jóvenes. A la asociación que organiza la caminata se le ha pedido suministrar voluntarios para la visita del Santo Padre a Francia, una solicitud que no se haría a un movimiento considerado marginal. En París y en Roma tales números son difíciles de descartar. ¿Dónde se sitúa el Papa en todo esto? Las huellas existen, pero no forman una línea recta, y esa misma ambigüedad puede ser el rasgo más revelador del momento presente. En marzo de este año, el Santo Padre escribió a los obispos de Francia a través del cardenal secretario de Estado. Les pidió encontrar modos concretos de incluir generosamente a aquellos católicos que permanecen sinceramente apegados al antiguo rito. Una frase de esa carta pesa más que el resto. Es causa de profunda preocupación que una herida dolorosa continúe abriéndose en la Iglesia en torno al mismo sacramento de la unidad. El octubre pasado concedió al cardenal Burke permiso para celebrar la misa antigua dentro de la Basílica de San Pedro, un permiso que fácilmente podría haber retenido. Sin embargo, en una entrevista concedida el año anterior a un periodista estadounidense, también observó que para algunos la liturgia se ha convertido en un instrumento político y que la polarización ha llegado al punto en que la gente ya no está dispuesta a escucharse unos a otros. Al final, el único consejo práctico ofrecido esa semana proviene del propio cardenal, y es notablemente simple. No llama a manifestaciones, no llama a peticiones, no llama a la disrupción. Pide a los fieles que hagan conocer sus deseos a sus obispos y, sobre todo, al Santo Padre, dejando una cosa inequívocamente clara: no cuestionan la validez del Concilio Vaticano II. Recuerda la observación de un obispo que no sentía atracción personal por el rito antiguo y, sin embargo, describió a quienes asistían a él como entre los católicos más devotos de su diócesis. La única pregunta del obispo fue:
¿Por qué debería negárselo? La Iglesia está bajo ataque. Ese es el diagnóstico que el cardenal Burke puso ante los fieles. El ataque no es meramente administrativo. Toca la memoria viva de la oración de la Iglesia. Si la respuesta será la resistencia o una restricción mayor, permanece como una pregunta abierta. Lo que ya no está abierto es el hecho de que 5 voces hablaron en 7 días, y solo una de ellas nombró la herida por lo que es. Si estas palabras han movido algo en ti, deja un comentario abajo. Amén. Dios te bendiga. El diagnóstico que el cardenal Burke puso ante los fieles no se detiene en el altar. Cuando dice que la Iglesia está bajo ataque, señala un asalto más profundo contra los mismos medios por los cuales se transmite la fe. El antiguo rito romano no es una preferencia estética, es una memoria viva de cómo la Iglesia ha orado, creído y formado santos durante más de 1000 años. Restringirlo severamente es, en su opinión, herir la transmisión de esa memoria. Las familias jóvenes que llenan esos bancos, los conversos que descubren la fe a través de su silencio y sus gestos, los sacerdotes que encuentran en él una expresión más completa del carácter sacrificial de la misa, estos no son grupos periféricos. Son signos de que algo esencial sigue vivo y está siendo presionado desde todos los lados. En los días que siguieron al video del cardenal, otras voces se unieron a la conversación, ninguna de ellas periodistas. Un obispo del Medio Oeste estadounidense escribió en privado a su clero que las restricciones habían producido un efecto pastoral no deseado. Muchos de los jóvenes católicos más comprometidos de su diócesis se sentían ahora tratados como un problema en lugar de como un don. Otro prelado en Francia, hablando en una reunión de sacerdotes, observó que la peregrinación de Chartres se había convertido, para toda una generación, en la expresión más visible de vitalidad católica en el país. Estas observaciones no aparecieron en la prensa oficial, pero circularon ampliamente entre quienes siguen estos asuntos. Confirman lo que Burke ya había señalado. Las congregaciones apegadas al rito antiguo no están envejeciendo, se están rejuveneciendo. El ataque, como lo enmarca el cardenal, no se limita a la disciplina litúrgica. Incluye la erosión constante del sentido de lo sagrado en la vida parroquial ordinaria, la reticencia a hablar claramente sobre la ley moral, la tendencia a tratar la doctrina como negociable cuando entra en conflicto con los vientos culturales predominantes. La liturgia antigua se erige como una contradicción silenciosa a todo eso. Su misma existencia recuerda a la Iglesia que el culto no es principalmente una expresión del sentimiento comunitario, sino un acto de adoración ofrecido al Dios vivo. Quienes la aman suelen ser las mismas personas que resisten la reducción de la fe a activismo social o consuelo psicológico. Por eso la presión sobre ellos es tan persistente. Sin embargo, el consejo de Burke permanece libre de amargura. No urge a los fieles a separarse, ni alienta la desafección por sí misma. El camino que traza es más estrecho y más exigente. Es el camino de la resistencia. Resistir significa continuar asistiendo a la misa donde quiera que esté legalmente disponible, incluso cuando los horarios son inconvenientes y los lugares distantes. Significa formar a la siguiente generación en la misma reverencia, enseñando a los niños las respuestas, los silencios, el significado de los gestos. Significa escribir respetuosamente a los obispos y a la Santa Sede, no con amenazas ni ultimátums, sino con el simple testimonio de vidas transformadas por el rito. Y significa negarse a permitir que la controversia se convierta en una excusa para descuidar la vida más amplia de la Iglesia, las obras de misericordia corporales, la defensa de los no nacidos, el cuidado de los pobres,
los deberes ordinarios de la membresía parroquial. Este último punto es crucial. El cardenal es cuidadoso en distinguir el legítimo apego a la forma antigua de cualquier espíritu de cisma o superioridad. Recuerda una y otra vez que la liturgia reformada es válida y que muchos sacerdotes y fieles santos encuentran en ella al mismo Cristo. La afirmación no es que un solo rito sea salvífico. La afirmación es que la Iglesia se empobrece cuando trata un tesoro de su tradición como un problema a gestionar, en lugar de un don a compartir. En esto hace eco de la observación del obispo que, aunque personalmente no se sentía atraído por el rito antiguo, aún se preguntaba por qué debía negárselo a algunos de los católicos más devotos bajo su cuidado. Los números continúan contando una historia que las declaraciones oficiales prefieren dejar sin decir. Mientras que las cifras absolutas en Estados Unidos siguen siendo modestas, la tasa de crecimiento entre los jóvenes es sorprendente. Los seminarios y casas de formación asociados a comunidades que celebran el rito antiguo reportan solicitudes muy por encima de su capacidad. En Europa, los números de Chartres son solo la cara más pública de una expansión más silenciosa. Nuevas capillas que se abren con aprobación diocesana, parejas jóvenes que solicitan la forma antigua para sus bodas, padres que organizan catequesis que se nutre ampliamente del año litúrgico, tal como se vivía antes de la Reforma. Estos desarrollos no aparecen en la gran prensa secular, pero son visibles para quien mire. Sugieren que las restricciones, lejos de extinguir el deseo, lo han intensificado en algunos lugares. Las propias intervenciones del Santo Padre siguen marcadas, como antes, por un cuidadoso equilibrio. La carta a los obispos franceses pidiendo soluciones concretas para la generosa inclusión de quienes están apegados al antiguo rito no ha sido retirada. El permiso concedido para la misa en San Pedro no ha sido revocado. Al mismo tiempo, la insistencia pública en la fidelidad a los libros reformados continúa. Quienes buscan una clarificación decisiva en una u otra dirección no la encontrarán. Lo que encontrarán es un dilema pastoral que el propio Papa ha nombrado, una herida dolorosa en el corazón del sacramento de la unidad. La respuesta de Burke a ese dilema no es exigir una resolución inmediata, sino urgir a los fieles a permanecer en su lugar, a sufrir la herida sin permitir que se convierta en fuente de división, y a confiar en que el Señor, que es el verdadero actor en cada misa, no abandonará a su Iglesia. La memoria histórica suministra una razón adicional para la esperanza. La Iglesia ha conocido períodos en los que formas particulares de su oración fueron restringidas o incluso suprimidas. En cada caso, las formas que verdaderamente pertenecían a su vida terminaron encontrando de nuevo el camino hacia la luz. El rito ambrosiano, el rito mozárabe, los diversos usos de las órdenes religiosas, todos estos sobrevivieron temporadas de uniformidad y centralización, porque fueron llevados en los corazones y hábitos de los fieles. El rito romano, en su forma antigua, no es diferente. No puede ser extinguido por decreto más de lo que la fe misma puede ser extinguida por decreto. Lo que puede dañarse es la facilidad de acceso, la confianza de los jóvenes, la libertad de los sacerdotes para responder a una auténtica necesidad pastoral. Ese daño es real, y es la razón por la que Burke habla de un ataque. Sin embargo, el daño no es lo mismo que la destrucción. Los pasos prácticos que recomienda siguen siendo deliberadamente modestos. Hacer conocer el deseo, no cuestionar el concilio, no tratar a quienes prefieren la liturgia reformada como enemigos, orar por el Santo Padre y por los obispos, aceptar el sufrimiento que viene con la fidelidad y ofrecerlo por la sanación de la herida.
En esto es consistente con toda la tradición del combate espiritual. La batalla no es principalmente contra carne y sangre, ni siquiera contra determinados titulares de oficios, sino contra las fuerzas que buscan disminuir la capacidad de la Iglesia para adorar a Dios en espíritu y en verdad. En las semanas posteriores a la publicación del video, varios sacerdotes que celebran el rito antiguo reportaron un aumento en el número de jóvenes adultos que se acercaban a ellos para dirección espiritual. Muchos de estos jóvenes habían encontrado por primera vez la misa a través de grabaciones en línea durante los años de culto público restringido. Lo que hallaron no fue nostalgia, sino un sentido de contacto con algo más grande que ellos mismos. Hablan del silencio, de la orientación hacia el altar, del claro lenguaje sacrificial de las oraciones. Estas no son las preocupaciones de ideólogos, son las preocupaciones de almas que buscan a Dios. El mensaje de Burke les llega precisamente porque no los adula con promesas de victoria inminente. Simplemente les dice que su deseo es legítimo y que deben estar preparados para llevarlo a través de la dificultad. El contexto más amplio de la vida de la Iglesia no puede ignorarse. Las vocaciones siguen siendo escasas en muchos lugares. La asistencia a la misa dominical continúa disminuyendo en gran parte del mundo occidental. La enseñanza moral de la Iglesia es públicamente contradicha por algunos de sus propios miembros. En tal panorama, las comunidades apegadas al rito antiguo destacan por su relativa salud. Tasas más altas de asistencia a misa, familias más numerosas, una práctica más consistente de la confesión, un sentido más claro de identidad católica. Estas no son razones para el orgullo, son razones para la gratitud y para una cuidadosa administración. Poner pesadas restricciones sobre tales comunidades es, en la visión de Burke, debilitar una de las pocas áreas de vitalidad evidente. Nada de esto pretende afirmar que el rito antiguo sea una panacea. Pueden ocurrir abusos en cualquier forma de celebración. El sentimentalismo y la rigidez son peligros reales. El cardenal es franco sobre estos riesgos e insiste en que quienes aman la liturgia tradicional deben amar también a toda la Iglesia, incluidos aquellos que no comparten su preferencia. La caridad no es opcional. El ataque a la Iglesia no será derrotado por la mutua sospecha entre católicos. Solo será derrotado por una fidelidad más profunda a Cristo y al depósito de la fe. Al acercarse el final del verano de 2026, la conversación continuó por canales más silenciosos. Se escribieron cartas, se buscaron audiencias privadas, los jóvenes organizaron peregrinaciones y días de retiro. Los sacerdotes continuaron celebrando según los permisos aún en vigor, y las palabras del cardenal permanecieron lo que habían sido desde el principio, un llamado a la resistencia más que a la agitación. La Iglesia está bajo ataque. La respuesta no es el pánico, ni es la resignación. La respuesta es guardar la fe, guardar la oración y guardar la esperanza de que el mismo Señor que una vez caminó por los caminos de Galilea sigue caminando con su pueblo a través de cada restricción y de cada prueba. Las 5 voces que hablaron en aquellos 7 días no han sido las últimas. Otras hablarán, algunas con mayor autoridad, algunas con menos. Lo que permanece constante es la petición que el cardenal Burke puso ante los fieles: resistid, incluso a costa del sufrimiento, y haced todo lo posible por mantener el tesoro disponible para quienes lo buscan. El resto pertenece al Espíritu Santo. Si estas reflexiones os han hablado, dejad un comentario abajo. Amén. Dios os bendiga.